canal, que gusto verles por acá. En este segundo video relacionado a triángulo estaremos trabajando las 4 propiedades fundamentales. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque estaremos viendo algunos ejercicios que nos ayudarán a reforzar este tema. Así que comencemos, ¿ya? Bueno, la primera de las propiedades que vamos a analizar hoy es la relacionada con la suma de los ángulos interiores. En un triángulo cualquiera, en cualquiera de los triángulos, se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, por lo que hacia aquí estamos empleando las letras griegas, alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados. Esa es la primera de las propiedades, ¿ya? Es decir, segunda propiedad, vamos a analizar la relacionada con el ángulo exterior que estuvimos viendo en la clase pasada, que definíamos qué es lo que era el ángulo exterior, que no era más aquel ángulo que se formaba con la prolongación de uno de los lados de un triángulo y un lado de un triángulo. Miren, este lado y esta prolongación. Aquí se formaba el ángulo exterior. Vamos a llamarlo θ. El ángulo exterior, θ. ¿Qué propiedad iba a cumplir el ángulo exterior θ? Y era la siguiente, que θ, el ángulo θ, iba a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. ¿Cuál es el ángulo adyacente a θ? El ángulo beta. Y los no adyacentes van a ser el ángulo alfa más el ángulo gamma, ¿ya? Esa era la propiedad. Quiere decir que si este ángulo que estaba acá valía 60 y este valía 40, ¿cuánto valía este? Efectivamente 60 más 40 nos iba a dar que este iba a ser 100, ¿ya? Entonces, vamos a verlo luego aplicado en un ejercicio. Tercera propiedad, y era la relacionada con el lado mayor, que nos plantea lo siguiente, que en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Quiere decir que si aquí vamos a denotarlo como A, B, C los vértices. Si vemos que a simple vista el lado B es el lado mayor, entonces ¿cuál va a ser el ángulo mayor de alfa, de beta y de gamma? Efectivamente es el que se le opone al mayor lado. Es decir, a mayor lado, mayor ángulo y viceversa, a mayor ángulo, mayor lado. ¿Ya? Esa era la tercera propiedad, que era la relacionada con el lado mayor, ¿no? Vamos a ponerla de esta forma, lado mayor, ¿ya? Ahora, cuarta propiedad, era la relacionada con la desigualdad triangular. ¿Qué nos plantea la desigualdad triangular? Que siempre un lado va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, si aquí yo tengo que este vamos a denotarlo como el lado A, este será el lado B y este será el lado C. Es decir, se debe cumplir lo siguiente, que el lado A, es decir, el lado A va a ser siempre menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, va a ser menor que la suma de B más C. Si nos referimos al lado B, es menor entonces que la suma de ¿quién? Que de A y C, es decir, la suma de A más C. Y si nos referimos al lado C, el lado C siempre será menor que la suma de A más B. Estas son las 4 propiedades fundamentales, es decir, la primera, suma de los ángulos interiores, 180. La segunda, el ángulo exterior siempre es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. La tercera, la del lado mayor, es decir, a mayor lado, mayor ángulo, ¿ya? Y la cuarta es la relacionada con la desigualdad. Para que el triángulo exista, se tiene que cumplir que cada lado siempre debe de ser menor que la suma de los otros dos lados. Así que vamos a hacer algunos ejercicios donde estaremos aplicando. Bueno, en este primer ejercicio nos están dando los siguientes datos. Que el ángulo alfa vale 30 grados, el ángulo beta vale 70 grados y nos están pidiendo que calculemos la amplitud del ángulo gamma, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo siguiente. Recuerda que la primera propiedad nos decía que la suma de los ángulos interiores era de ¿cuánto? De 180 grados. Entonces nos vamos a valer en este caso de la primera propiedad, que nos decía que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma iba a ser igual a 180 grados. Esa era la propiedad. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores que nos están dando. Es decir, el ángulo gamma vale 30 grados más el ángulo beta que vale 70 grados más el ángulo gamma, que es la incógnita, ¿ya? Es decir, esto va a ser igual a
180 grados. Por una deducción lógica tenemos que hacer lo siguiente, que el ángulo gamma, si le hacemos una resta de 180 grados menos la suma de los otros dos, nos daría el ángulo gamma. Es decir, cuánto le faltaría a la suma de estos dos para llegar a 180 grados, nos da el valor de gamma. Ahora vamos a plantearlo aquí, que gamma va a ser igual a 180 grados menos la suma de ¿quién? De 30 grados más 70 grados. Esta suma, ¿cuánto les daba? 110. Es decir, que el ángulo gamma va a ser igual a 180, perdón, 100 da la suma. 180 grados menos 100 grados, esto les va a quedar que el ángulo gamma es igual a 80 grados, ¿ya? Y acabamos de obtener el valor del ángulo gamma, que es de 80 grados, ¿ya? Por lo que hasta aquí quedó resuelto el ejercicio, muy sencillo. Pasemos al siguiente. Bueno, en el segundo ejercicio, miren los datos que nos están dando. Nos están diciendo que si el ángulo alfa vale 30 grados, el ángulo gamma vale 80 grados, calcular el ángulo θ. Para hacer esto, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a recordar la segunda propiedad, que la segunda propiedad decía que el ángulo exterior iba a ser igual a la suma de los no adyacentes a él. Si este ángulo que está aquí vale 30 grados y este vale 80 grados, entonces la suma de ellos dos, ¿a qué va a ser igual? A θ. Por lo que podemos plantear que θ va a ser igual a la suma de 30 grados más 80 grados. ¿Qué valor tiene θ? θ tiene un valor de 30 más 80, nos quedaría 110 grados, ¿ya? Y ya acabamos de obtener el valor del ángulo θ, es decir, 110 grados vale θ porque es la suma de los ángulos no adyacentes a él. Ahora, hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Y es la siguiente, aplicando la primera propiedad y aplicando la propiedad que cumplen los ángulos adyacentes. Si aplicamos la primera propiedad aquí, era para encontrar el valor de beta. Recuerda que 30 más 80, 110. ¿Cuánto falta para que nos dé 180? Nos faltarían 70. Recuerda que beta vale 70 grados, pero los ángulos adyacentes cumplen una propiedad y es la siguiente, que si yo tengo que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, el ángulo 1, como ves, esto es un ángulo llano. ¿Cuánto miden los ángulos llanos? Los ángulos llanos miden 180 grados, entonces el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. ¿Cómo aplicamos esta idea aquí de ángulos adyacentes? Es que si este ángulo que está acá vale 70, ¿cuánto faltaría para que sume 180? Efectivamente nos faltarían 110 grados. Es decir, tienes dos formas para hacer este ejercicio, ¿ya? Pasemos al siguiente. Bueno, en el siguiente ejercicio la orden nos plantea, determine si existe o no el triángulo y miren las condiciones que les estoy dando, ¿ya? En el primero, tienen un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Y en el segundo, un lado mide 4, otro 2 y otro 1. Vamos a ver si existe o no. Ahora, ¿cómo vamos a responder esto? A partir de la propiedad de la desigualdad. Y recuerden que la propiedad planteaba que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. Y es lo que vamos a verificar acá. Es decir, tenemos que hacerlo en 3 ocasiones o en 2 o en 1, depende de cuándo encontremos que se cumpla o no se cumpla, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a plantear lo siguiente. Decimos que el lado A debe de ser menor que ¿quién? Que la suma de B más C. Vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A? A vale 3, B vale 4 y C vale 5. Entonces vamos a sumar acá. 3 es menor que 4 más 5, que esto nos daría 9. ¿Es cierto o no esto? Efectivamente, como ven, hasta aquí esto es verdadero, ¿no? Es decir, 3 es menor que 9. Vamos a probar acá con el lado B. El lado B es menor que la suma de los otros dos lados. ¿Cuál es el otro lado? A más C. ¿Cuánto vale el lado B? El lado B vale 4. ¿Cuánto vale el lado A? El lado A vale 3. Más, ¿cuánto vale C? C vale 5. Es decir, si sumamos estos dos nos quedaría que 4 es menor que 8. Efectivamente, esto es verdadero. Hasta aquí no hay problema. Vamos con el tercero. Acá el lado C se debe cumplir que es menor que la suma de A
más b. ¿Ya? Era el tercer caso de la desigualdad. Y vamos a ver si es cierto. El lado C vale 5, el lado A vale 3, el lado B vale 4. Sumamos acá y nos quedaría que 7 es mayor que 5 o 5 menor que 7. Efectivamente, esto es verdadero. Cuando se cumplan estas tres condiciones, verán que tienen que ser las tres, ¿ya? Entonces, el triángulo aquí sí existe, ¿ya? Sí existe. Es decir, sí se puede formar sí existe, sí se puede formar un triángulo. Ahora, vamos a ver con este ejemplo que está acá. Y comencemos con el ladito C. Y con el lado C, recuerden que C o el lado A, empecemos con el lado A para seguir el mismo orden. El lado A es menor que la suma del lado B más el lado C. Vamos a reemplazarlo y nos quedaría aquí que el lado A, ¿cuánto vale? 4. El lado B vale 2 y el lado C vale 1. Ahora, 4 menor que 2 más 1 nos quedaría 3. ¿Esto es verdadero o es falso? Efectivamente te puedes dar cuenta que 4 es mayor que 3, no es menor que 3. Entonces, esto es falso. Ya aquí tenemos un caso que nos invalida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando se topen con esta situación, que el triángulo no puede existir. Es como si trataran de dibujar el triángulo y se les quedara de esta forma así. ¿Ven? Es como que este ladito es el mayor de los lados, ¿vale? Este es el que vale 4, este es el que vale 2 y este vale 1 centímetro. Entonces, no se cierra la figura, por lo que no se va a formar el triángulo. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que te haya servido el video. Si te quedaste con alguna duda, me lo dejas en un comentario. En un próximo video estaremos aclarando esta duda o ahí mismo te estaré respondiendo, ¿ya? Así que nos vemos en un próximo video. Chao.